Queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase. Hoy tenemos la clase del Mashiach. Esta clase va a ser muy bonita, muy especial. Siempre me gusta a mí hacer un review, un repaso de lo que se vio en la clase anterior, para que aquellas personas que están tal vez perdidas, pues puedan reconectarse a los shurim que estamos impartiendo con respecto al Mashiach. Bien, en la clase anterior tocamos el tema del corazón y la mente, que tenemos que tenerlo conectado. Hablamos sobre los tefilín, por qué nos ponemos tefilín, la importancia de hacer estos mitzvot, la importancia de la conexión de la mente y el corazón para poder traer al Mashiach. También hablamos con el tema con respecto a la comparación, que ya lo habíamos tocado con anterioridad en la clase, pero la comparación o similitudes que hay entre Moshe Rabbeinu y el prospecto Mashiach, ¿sí? Eh, Hablamos también eh, por qué, o sea, cuál es el asunto de por qué el Mashiach tiene que vivir en un lugar inmundo, impuro, cuando él es un ser, podríamos decir, un poquito más elevado, pero es necesario para poder estar en los zapatos en los que nosotros estamos, ¿sí? A veces, muchas veces los políticos tampoco quieren ensuciarse o podemos decir, o estos cargos muy elevados que son, y no es política, sino que sabemos que el cargo de Mashiach es algo más que la política, es algo más es elevado que esto, y sabemos que estamos hablando que se va a restablecer una dinastía. Entonces, pero entre estas circunstancias de la dinastía, tiene que, de alguna otra manera, el Mashiach entender las carencias que viven las personas, las necesidades en las cuales viven las personas y poder trabajar en esa forma. Y por eso es que el Mashiach, de alguna otra manera, así como Moshe Rabbeinu tuvo que, de alguna otra manera, vivió en cierto punto o dentro de la casa de sus familiares cuando era un bebé, tocamos este tema, si se recuerdan, mamó parte del judaísmo o podemos decir, porque no existían todavía en ese tiempo judíos, sino que habían israelíes, pueblo de Israel, prácticamente él mamó de la tradición de su familia, pero luego él se fue a una casa, a la casa del Paró. Y esta casa que había una impureza en total, con idolatría, con muchas cosas que prácticamente no tenía que pasar estas circunstancias, pero tenía que suceder. De la misma manera, el Mashiach tiene que suceder todas estas cosas. Hablamos con respecto de que el Mashiach tendría que pasar como si estuviese en una forma en Babel, ¿sí? Hablamos todos estos temas. Bien, también hablamos sobre la restauración de la dinastía davídica. Cuán importante, cuál es el origen que debe tener el Mashiach. Hablamos que tiene que ser de la tribu de Yehudá, tiene que ser descendiente del Melech David. Hablamos todos estos temas. Y del mismo tiempo hablamos sobre el tabernáculo, o sea, para poder restablecer la dinastía davídica, esto lo comparamos en este caso con que lo comparamos a un tabernáculo que se cayó, pero se vuelve a levantar y se vuelve a reestructurar. Pero una casa, hablamos que una casa se puede caer y es bien difícil que vuelva a quedar exactamente igual. Entonces, pero en este caso el tabernáculo va a ser igual como se estableció. Y de la misma manera se va a restablecer el reino davídico. Y en este caso, lo que va a ser la descendencia de él es el Mashiach. ¿Ok? Hablamos también del liderazgo en el exilio. Bien, hoy, por hoy, la clase de hoy es bien importante, queridos amigos. Bien emocionante esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a ver varios temas, entre esos cómo se revelará el Mashiach, de qué manera, de qué forma, los milagros, habrán milagros o maravillas, podremos identificar al Mashiach inmediatamente o de qué manera lo podemos identificar. Presumiblemente el Mashiach, de qué forma va a ser.
¿Habrá una redención concreta o no? Todos estos temas vamos y es más, tocaremos el tema de aceptar al Mashiach como rey o no. Todos estos actos y todos estos procesos que vamos a estar recibiendo o viendo va a depender también de nuestros propios méritos para que venga el Mashiach, cosa que ya hemos estado tocando muchas veces en esta mesa. Eh, Hay una pregunta que todo el mundo nos hacemos constantemente: ¿cuándo comenzará la redención? Y los preparativos para la redención. Y luego hablaremos sobre Eliyahu Hanaví y Gog y Magog. Todos estos temas los vamos a desarrollar en varias clases. Así que este es un nuevo curso que estamos empezando sobre el Mashiach, ¿ok? Entonces, vamos para allá. La pregunta que comúnmente nos hacemos todas las personas es: ¿cómo se revelará el Mashiach? Pero en este caso, queridos amigos, hay varios cuestionamientos que debemos realizar. Uno de ellos es: ¿qué queremos decir al referirnos a la llegada del Mashiach? Es el primer cuestionamiento. Y el segundo es: simplemente aparecerá alguien y se declarará Mashiach, o sucederán acontecimientos estremecedores completamente y milagrosos que podrían evidenciar al Mashiach. O el Mashiach debe hacer señales y milagros. Son términos que muchos no tienen muy en claro. Como ya hablé muchas veces en esta mesa de estudio, en muchos ajenos al judaísmo tienen conceptos o filosofías o entendimiento porque lo han recibido de sus ancestros y son erróneos. Y es importante aclarar estos puntos. O algunos que se apartaron del judaísmo y fueron por otros caminos y adoptaron estas ideas. Y lo más importante es quitar esa clipa, esa idea que podamos haber obtenido de estos lugares, que no es aceptable, estas filosofías. Toda aquella persona, dice nuestros jajamí, también mencionan esto. Todas aquellas personas que están ajenas a lo que está escrito en la Torah, a lo que nos demandan, nos dictan nuestros jajamí, es un apicoros. ¿Sí? Un apicoros prácticamente es una persona apóstata, se aparta completamente. Y esa persona hay que ayudarle a volver. Hay que ayudarle a volver. Entonces, volviendo al tema, aparentemente, como hemos dicho, con todos estos cuestionamientos que hemos realizado, Maimónides, algunas, algunos piensan que él se contradice en este punto. Y por eso aquí en Sulam Jacob Sephardic Community, nosotros nos apegamos a nuestros sabios, nos apegamos principalmente a nuestros sabios de nuestra costumbre safardí, y enseñamos el Mishnei Torah, lo más conocido como el Yahaz acá. Ustedes verán videos ahí. Estamos viendo los misbot AC permitidos, ¿sí? Pero dentro de este gajo de lo que estamos estudiando, el Rambam, en su obra halágica, el Yahaz acá, afirma sobre estos asuntos. Dice: no creas que el Melech, el rey mesiánico, debe dar señales y realizar maravillas, producir innovaciones en el mundo o resucitar muertos y cosas semejantes.
Esto es bien importante tenerlo muy en cuenta. ¿Dónde encontramos esto, su mejor? Nos lo encontramos en Leyes de Reyes 3, 13, perdón, 11:3. Ahora, no obstante, queridos estudiantes, no obstante, en Igere Teimán, esto del Igere Teimán es una epístola que, mil disculpas por el audio, a veces gente que entra y sale, ¿ok? Entonces tengo invitados ahorita aquí. Por ende, en Igere Teimán fue una epístola que el Rambam escribió a los judíos que estaban en Yemen, ¿sí? Y en esta epístola, en Igere Teimán, escribe las señales, dice, las señales y las maravillas, y correspondiente en este caso al Mashiach, hablando del Mashiach, confirmarán su derecho y su linaje, como lo menciona en este caso en Igeret Teimán, capítulo 4. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al Hayat Hatzaká, el Mashiach, ¿qué nos dice? Según el Ramán, ¿cómo nos dice? Que el Mashiach es un líder judío, ¿sí? Un líder judío que demuestra su condición a retornar al pueblo yehudí a la Torah, ¿sí? Que va a combatir, ¿qué otra cosa? Vean todos los calificativos que trae en este caso el Yahaz acá. Número uno, que va a ser un líder judío, que va a ser a retornar a todos los judíos a la Torah, ya van dos. Número tres, que combatirá a todos los enemigos de Israel. El tercero, reconstruirá el Bet Hamikdash, el gran templo, y reunirá a todos los Yehudim dispersos que están en la Galú. Si van en la orden de la idea, ahora, de acuerdo con el Geret Teiman, ¿qué nos dice Geret Teiman? Lo hará suave y sobrenaturalmente. ¿Sí ven? Y aparece de pronto un hombre absolutamente desconocido y todas las naciones entenderán, todas las naciones, perdón, estarán asombradas completamente por sus milagros y el mundo entero aceptará de inmediato su dignidad real. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Será que, será que el Rambam está completamente desfasado en sus comentarios? Porque él dice en una cosa, y él dice en otro lugar, dice otra. ¿Qué está sucediendo acá? Pero hay algo aquí en secreto. Aquí hay algo que nos quiere hacer ver el Rambam, que nosotros o algunas personas no lo han visto, no lo hemos visto. ¿Y qué es esto? Aquí no existe ninguna contradicción principalmente, queridos amigos. El Rambam no tiene una contradicción aquí. Hay algo muy, muy importante que tenemos que entender. Presumiblemente, en un lugar se contradice, sí, lo hemos leído, lo hemos visto. Maimónides simplemente nos ofrece dos escenarios. Aquí hay dos escenarios que muy importante tenemos que tener muy en cuenta. Y estos dos escenarios son alternativos de redención. Ahora, ¿cuál es esto? El primer escenario. Si lo merecemos, la redención comenzará de modo sobrenatural. Sobrenatural. O sea que no vamos a ver milagros. Cosas que nunca habíamos visto.
Ahora, si no lo merecemos, como hemos tocado muchas veces en esta casa, en esta clase, el cielo no lo permita, Haz Shalom, sus inevitables señales y milagros solo ocurrirán más tarde. O sea, se posternarán, se tardarán para que nosotros podamos ver esos milagros. Ahora, conforme la sucinta perspectiva halágica de Yahazaka, que es lo que estamos estudiando acá, y vamos a tener mucho tiempo estudiando esto. El Mashiach no precisará de realizar milagros. No hará necesariamente una repentina secuencia de acontecimientos sobrenaturales en este caso. Por el contrario, él podrá distinguirse con como un gran líder activo entre los judíos y en el mundo general. Y solo después de haber construido el Bet HaMikdash, óigase bien, solamente después de haber reconstruido el Bet HaMikdash, que sea prontamente en nuestros días, y reunido a todos los exiliados, sabremos que realmente Él es el Mashiach. Como nos lo dice en este caso, y tomo también en este caso fuentes hasídicas, y en este caso el Kutei Sijot, en el volumen 27, página 204. Ahora, esta es la fuente. Ahora, el contrapuesto o el contraste de esto, lo que nos dice el Yahaz acá. El Higuere Teimán fue escrito para qué? Para reanimar a los judíos de Etiopía, perdón, de Yemen, mil disculpas, de Yemen, y restaurar la esperanza de la verdadera redención. Según lo que se lee y se entiende, en este caso en Higuere Teimán, que en cierto punto los judíos de, de, de Yemen estaban pasando una situación su moral estaba bajando o decreciendo, ¿sí? Prácticamente palabras más, palabras menos. Entonces, por esto es que el Rambam escribió de esa manera, para subirles su ánimo. Por lo tanto, en lugar de delinear delinear el mínimo criterio halágico requerido, el Rambam escribe que la revelación del Mashiach, del modo en que creemos en que efectivamente en este caso tendrá lugar, pero porque nuestro pueblo en ese entonces se hallaba con la moral baja en Yemen. Entonces, y por ende, él consideró, como nos lo dice en este caso, en Higuere Teimán, que de alguna manera el pueblo sería entonces hallado digno de esa redención, con una súbita y maravillosa revelación divina. Y el mundo entero temblando ante el sonido del Melech HaMashiach,
o de la voz y de la voz del Mashiach. Y así también lo menciona o lo discute en Sijot del año 5742 en Shimini, en su sección 7. Ahora, si bien es cierto, queridos amigos, hablamos de que, o preguntamos, empezamos a hacer la introducción con preguntas, ¿habrá señales? ¿Cuáles serán estas señales? ¿De qué manera serán estas señales? Si verdaderamente somos meritorios o no somos meritorios, pero qué señales podemos ver, de qué manera podemos identificar estos asuntos. Pero entonces, la redención puede comenzar sin señales ni maravillas. Solo puede empezar todas estas señales y maravillas. La palabra mágica de esta clase que siempre se ha tocado es después de la Ikbekta de Meshiach. Estamos en los talones, ¿ya? Los talones del Mashiach, ¿sí? Y en varios cambios preparativos que sucederán o que puedan suceder a partir de ello en el mundo. Por eso, en el Igeret Imán, volvemos a tocar el epístola yeminita, que fue escrita para responderle a las necesidades en un tiempo particular al pueblo judío en Yemen. Maimónides escribe la redención como repentina y milagrosa porque esa era la única posibilidad en ese entonces. En su obra halágica intemporal, sin embargo, Maimónides tuvo que considerar la posibilidad de la llegada que llegaría en un momento en el cual todas las señales mencionadas por nuestros jajamín serían evidentes y el mundo cambiaría de un modo en que haría posible que el Mashiach apareciera sin milagros y sin maravillas. Por esta razón, para que entendamos, Maimónides define allí las características del Mashiach que son requisito previo a la redención. Son requisito previo a la redención. Para que sepamos que debemos seguirlo y creer en él tan pronto él aparezca antes del advenimiento, en este caso, del periodo siguiente, del cual el orden de la naturaleza se invierte y que existen en este caso y serán vistos milagros transformando muchas cosas. Ahora, me van siguiendo aquí, ¿verdad? ¿Dudas? Por favor, párenme si hay dudas, chicos. ¿Todo bien? ¿Claro? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, hay una situación. Hay dos escenarios también en esta situación. Con respecto a la identificación del Mashiach, hay dos escenarios que tenemos que tener muy presentes. El Mashiach aparece, vamos a ver, vamos a poner este hipotético caso, que aparezca el Mashiach bajando sobre las nubes del cielo como parte de una revelación sobrenatural. Entonces, ¿habrá dudas que este sea el Mashiach? Por supuesto que no va a haber ninguna duda, o sea, va a ser, el Mashiach, vamos Hashem, ya vino el Mashiach. Mucha gente lo va a considerar, o sea, es Mashiach. Pero vamos al siguiente escenario que nos trae en este caso Zacarías, o Zacarías, Perec 9, Pasuk 9, ¿qué nos dice? Pero que si el Mashiach aparece humilde, montado en un jamor, ¿cómo lo van a considerar? Sin milagros, sin hacer milagros, como parte de un proceso aparentemente sobrenatural. ¿Cómo lo van a reconocer las personas?
¿Lo reconoceríamos fácilmente? Esta es la pregunta. Porque tan fácil es ver algo glorioso, porque si es algo glorioso, lo vamos a aceptar inmediatamente. Pero si no es algo glorioso, como nos lo dice en este caso en Sejaría, una persona humilde montada en un jamor sin hacer milagros, sin hacer tanta cosa, será fácil aceptar y reconocer al Goel, al Redentor. ¿Será fácil? No, no es fácil. No, no va a ser fácil. Entonces, entonces, los judíos de Misraim, vamos a hablar, no vamos a poner que sean judíos de Misraim. A mí siempre me gusta ser más exacto en este punto. Los israelitas de Misraim se encontraban en una situación similar cuando Moshe alegaba que a Kadosh Baruj le había revelado que le había ordenado liberarlos. Ahí, ¿si ven? Qué gran relación hay entre Moshe Rabbeinu y el prospecto Mashiach que va a venir, que se nos va a revelar. A pesar de las señales que les ofreció, dudaron y vamos a ver esto. Y esta clase le va a encantar a las chicas, porque hay una chica aquí, una mujer que tuvo fuerza en este asunto. Y vamos a escuchar este asunto. Afortunadamente, Serach Bat Asher, de las últimas, eh, Serach Bat Asher, había recibido una tradición oral. No sé si me logran ver aquí o está como opaco, ¿cierto? Ese se ve mucho mejor que lo. Entonces, Serach Bat Asher había recibido una tradición de sus padres, de que el Redentor se haría eco en las últimas palabras de Yosef Atzadik. ¿Cuáles eran estas palabras? Las vamos a entender más adelante. Pero dice, estas palabras, lo voy a decir en español ahorita. Con seguridad Hashem les concederá una especial providencia. ¿Dónde encontramos esto escrito? Lo encontramos en Bereshit, Perek 50, Pasuk 25. Como hizo con Moshe, como está escrito en este caso en Shemot 3:16. Y de este modo ella confirmó la afirmación de él, como está mencionado en este caso en Shemot Rabbah 15 sí, del 13 al 16, si no me equivoco. 5 al 10, o sea, Pasuk, no, Perek 5, Perek del 13 al 16. Ahora bien, queridos estudiantes, vamos a entender, vamos a comprender todo esto, porque es importante desmarañar esto. No podemos dejar de ver el origen de esta historia. Por eso, aquellas personas que dicen que solo existe una Torah y es la escrita, están mal, que no van a entender nada. Para nosotros los judíos existen dos Torah, la Torah escrita y la Torah oral, la transmitida de padre a hijo. Y la escrita, ya sabemos cuál es, la que recibimos de Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Entonces, para entender este asunto, Serach Bat Asher
fue una figura bíblica mencionada en la Torá y desarrollada más ampliamente en la tradición midrashica. En la Torá, en la Tanaj también menciona en este caso en Bereshit, en Génesis 46, 17, o sea, Perek 46, Pasuk 17. La lista de los descendientes de Jacob que bajaron a Misraim. ¿Sí? Estoy dando fuentes. Pueden buscarlo ahí. ¿Dónde empieza? Y los hijos de Asher, y en este caso empieza a enumerar. Dice, Imma, Imna, Ishva, Ishvi, Beria y su hermana Serach. En este orden de ideas, como lo trae la Tanaj o la Torah, vuelve a mencionar a Serach, la vuelve a mencionar en Bamidbar o Números 26, capítulo 26, versículo 46. Y lo menciona también en Divrei Hayim, en Crónicas, Perec 1, Pasuk 40. Y es la única mujer mencionada, queridos estudiantes, y las chicas, yo creo que están ahorita, pero volando pluma. Y es la única mujer mencionada por nombre en la lista de la, de la lista genealógica de la tribu de Asher. Fíjense, para que haya estado entre la lista es porque una chica muy tzadik, muy tzadeket, perdón, muy tzadeket. Ahora, en la tradición rabínica, queridos estudiantes, en los Midrashim, en el Talmud, le dan un papel muy especial a ella. En la primera, la que fue la portadora de buenas noticias para Jacob. Así nos lo relata el Midrash. Nos dice, según el Midrash Agadol, y también en el Pirkei de Eliezer, de Rabbi Eliezer, menciona que cuando Yosef ya fue hallado en Misraim, ¿qué sucedió? Sus hermanos supieron que estaba ahí, pero no podían darle la noticia así nomás a Jacob. No podían darle esa noticia. ¿Por qué? Porque si le daban esa noticia a Jacob, era una noticia muy fuerte y podía morir. Entonces, ¿qué hizo Serach? Serach, a un niña, se le acercó con suavidad a su abuelo y le empezó a cantar con el arpa y le empezó a decir, Yosef vive y gobierna en Israel. Al oír esto, Jacob, al oír su melodiosa voz y el arpa y el canto en la forma que lo mencionó, Jacob se fortaleció y bendijo a la chica con larga vida y que nunca envejeciera. Linda historia, ¿no? ¿Sí ven? Ahora, según nos relata también, en este caso, la tradición, que ella fue sobreviviente a raíz de esto, de esta bendición que le dio su abuelo, fue sobreviviente de muchas generaciones. En el Pesichtá de Rab Kahana y en el Seder Olam Rabbah dice que vivió desde la entrada de Egipto, o sea, desde que entraron a Egipto, hasta la salida del Éxodo. E incluso entró viva a la tierra de Israel. Algunos Midrashim mencionan y afirman que vivió siglos y que incluso estaba viva en tiempos de David Amelech
o hasta el tiempo de Hashverosh, a Hashverosh. ¿Sí ven? Ahora, otro aspecto por la cual le dieron el mérito de darle el nombre de Tzadeket o de sabia también, fue que ella fue guía de Moshe Rabbeinu. ¿Guía en qué? ¿Cómo va a ser una chica? ¿Va a ser guía de Moshe Rabbeinu? Claro que sí. Nos lo trae en este caso en el Talmud Babli, en Sotá, nos lo comenta en este caso en el Talmud Babli, en Masejet Sotá 13a, que nos dice que se relata que Moshe no sabía dónde estaba enterrado Yosef Hatzadik. No sabía, porque él no recibió esa tradición. Entonces, Serach Bat Asher, ya anciana, pero aún viva, le mostró el lugar en el río Nilo, encerrado en un féretro de metal. Por este mérito que ella hizo, le dijeron, en este caso, Serach Tzadeket, Hatzadeket. Ahora, entrada, ella entró, según lo que nos relata también, nos comenta la tradición rabínica en los Midrashim, y más que todo en el Midrash de Barim Rabbah, dice que ella entró viva al Gan Eden, al paraíso, como pasó con Eliyahu Hanabi. Ahora, Serach Bat Asher es recordada como una mujer justa, sabemos esto, era sabia, longeva y que hacía tuvo un papel muy importante dentro de lo que es la tradición en esos momentos decisivos de la historia de Israel. También es un símbolo de fertilidad y portadora de buenas noticias. El origen bíblico de todas estas cosas también hay un aspecto bien importante que nos habla con respecto a Bereshit, Perek 50 del Pasú 24 al 25, antes de morir, Yosef les dice a sus hermanos, ¿qué fue lo que les dice? Pakot, Yifkot, Elohim, Etchem. Con seguridad, Dios les concederá, o en este caso se puede traducir también, prestará atención a ustedes. Les hace jurar, Yosef Atzadik, a sus hermanos, que dice que cuando Hashem los recuerde y los saque de Misraim, que llevaran sus huesos con ellos. La tradición recibe, que esta tradición que recibió Serach Bat Asher en esta situación, según el Midrash Agadol y el Pirkei de Rabbi Eliezer en el capítulo 48, Serach Bat Asher vivió tantos años que escuchó directamente de sus tíos, imagínense, de su papá y de sus tíos, los hermanos de Yosef, este juramento y la frase que Yosef usó. La tradición que ella recibió decía, el que venga y diga estas palabras, Pakod, Yifkod, Elohim, Etchem, será el verdadero Goel, redentor, que Hashem enviará. En otras palabras, queridos estudiantes, esta doble expresión que dice Pakod y Kod no era una casualidad lingüística, sino una clave profética transmitida de generación en generación dentro de sus familias. Por eso es que todavía existe el judaísmo.
porque transmitimos a nuestros hijos nuestra tradición, la Mesorá. Por eso es que hacemos esto. Enseñamos a nuestros hijos, explicamos a nuestros estudiantes, para que no se pierda la tradición. Por eso la Torá sigue viva. En otras palabras, como mencioné, no es una casualidad. Ahora, me vas a preguntar, ¿cómo usó Moshe Rabbeinu estas palabras para que lo entendiesen y lo conociesen que sí, él era el Goel? Bueno, en Shemot Rabbah, en el Midrash nos explica y nos lo dice también, en el Midrash Rabbah, con respecto a Shemot 5:13, y también lo menciona en el Talmud Babli, en Masejet Sotá 13a, se cuenta que cuando Moshe volvió de Midian y dijo a los ancianos de Israel, Pakot pakati etchem, Dios ciertamente os recordará, todos dudaron, excepto Serach bat Asher. Ella exclamó inmediatamente, esa es la señal. Escuchen, escuché, dice, escuché de mi padre Asher, quien lo escuchó de Yosef, que esas serían las palabras del Goel. Gracias a su información y gracias a la tradición oral que ella recibió de sus ancestros, el pueblo confió en Moshe. Esto es algo muy importante, algo muy espiritual. Pakot Yitkot implica no solo recordar, queridos estudiantes, sino intervenir activamente con providencia especial para rescatar. ¿Rescatar qué? Si nosotros no estudiamos Torah, morimos. Si nosotros no transmitimos la Torah, morimos. Es importante la tradición, la Mesorá, el Masoret. Joseph, antes de morir, dejó una contraseña espiritual para que las generaciones futuras no se dejaran engañar por los falsos líderes. Y esto es lo que hemos recibido de nuestros jajamim, estas tradiciones. Algunos dicen, esas son tradiciones viejas, no me interesa. ¿Para qué? ¿Qué me interesa a mí esto? No seamos indiferentes. Tus orígenes no los olvides, porque a raíz de esto vivirá tu generación. Serach fue una testigo viviente. Imagínense, a raíz de la bendición, porque ella llegó, por eso hay que dar las noticias, siempre ser buen portador de buenas noticias. A mí nunca me ha gustado ser portador de malas noticias. Y si las tengo que darlas con mucha sutileza, con mucha forma de ser pasible. Es más, Serach, ella dio la noticia con alegría, con canción a su abuelo. Y él le dio esta bendición de ser longeva y por ende a través de esto ella escuchó estas tradiciones, se apegó a Hashem a través de las vicisitudes que vivió en donde Misraim
Y aún así, y aún así, ella le enseñó dónde estaba Yosef Atzadik, Moshe, enterrado. Fue una testigo viviente del pasado y seguro y aseguró la continuidad de la tradición y la autenticidad del mensaje. Serach Bat Asher es recordada como una mujer justa, sabia, longeva y con un papel clave en el momento decisivo de la historia de Israel, símbolo de la fertilidad, de la fidelidad, perdón, y portadora de buenas noticias. Que seamos todos portadores de buenas noticias. Por eso que nos concedemos cada vez que termina Shabbat, seamos recompensados con buenas noticias. Ahora, para finalizar, queridos estudiantes, los israelitas en Misraim confiaron en Zerach Bat Asher. Tenían a Zerach Bat Asher. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos? ¿Podemos tener algo igual a ella? ¿Tenemos algo parecido a esto? Y le traigo la noticia, sí, lo tenemos. Es la Torah Kedoshá que tenemos, que nos trae, en este caso, nos enseña cómo reconocer a nuestro Goel. Es la prueba fehaciente que nos traen nuestros hajamim y nos explican una y otra vez las características que debe tener el Mashiach. Es la tradición en la cual estamos aprendiendo. Por eso es esta clase. Lo más importante es de que tú aprendas y sientas esto, que te llegue hasta la coyuntura de tus huesos, que se empape hasta lo último de tu ser. Hablamos en anterior clase de que el Mashiach ben Yosef, servo sufriente, fueron todos aquellos tzadikim que se sacrificaron prácticamente, murieron por la Torah, fueron mártires, se empaparon en tanto la Torah y estudiaron y enseñaron y transmitieron que hasta hoy fecha tenemos estas tradiciones. No la dejemos perder. Tenemos la Torah que nos enseña cómo reconocer al Goel. Porque la llegada del Mashiach, queridos estudiantes, y con esto finalizo, no es un fenómeno espiritual abstracto para nada. Es una cuestión halágica, rigurosamente definida como cualquier otra halajá. Por eso les explico a ustedes, queridos mis estudiantes, que los amo y los quiero con todo mi ser. Espréndanse la halajá. ¿Qué le sirve a usted ir a estudiar Zohar, Kabbalah, si no sabe nada de halajá? ¿De qué le sirve? No le sirve nada. Discúlpeme que haya subido un poco la voz, pero sí me enfada, un poquito me enoja, que muchas veces me vienen con preguntas cabalísticas. Yo le digo, ¿has estudiado halajá? ¿Has empezado a estudiar mínimo, por lo menos, empezado a leer el, la Tanaj completa? ¿Has leído los Midrashim? ¿Has leído el Talmud? ¿Has aprendido el Shulchan Aruch? ¿El Tzur? ¿El Sad? ¿El Taz?
Entonces, bien importante esto, amigos. Yo no me aparto que usted aprenda y entienda la Kabbalah, pero es importante, indispensable, entender la halajá, porque es la que rige nuestras vidas. Y así, si un judío, a través de que aprendemos la halajá, como dice, hasta dictamina, la misma Torah dictamina una halajá de cómo entender y aprender quién es el Goel. ¿Sí ven? Entonces, si aprendimos esto, así un judío determinado se ajusta a todas las señales que nos da la Torah Kedoshá y especifica, en este caso, identifica al Mashiach con todas sus características, sabemos y entenderemos que la persona a la que tiene todos estos requisitos es el Redentor, es la persona que hemos estado esperando, es el Goel que estamos esperando. ¿Dudas y preguntas con respecto a esta clase? Adelante. Abra un micrófono. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Raf, muy buena clase. Baruch Hashem, Baruch Hashem, por las definiciones específicas y las referencias que usted ha dado, es importante es esta clase porque es una manera bastante exacta de definir este evento tan grande sobre el pueblo de Israel que todos estamos esperando, y realmente sí se debería conocer exactamente las explicaciones que usted está dando acá, porque hay muchas confusiones con eso, y usted sabe mejor que nadie que se ha transmitido muchas informaciones que no son correctas realmente, y entonces ha confundido a muchas personas, lo ha arrastrado realmente, es la realidad de esto. Pero muy buena la clase, por lo menos yo no tengo duda porque está explícita, está muy clara la clase, con toda la referencia, con toda la exactitud, con la historia exactamente como es, y no creo que haya duda sobre ese mensaje. ¿Alguien más? Sí. Gaby, permiso, buenas noches. Shalom, querida Shoshana. Ahorita estamos allá en el crucero, pero bueno, Baruch Hashem, estoy aquí con ustedes. Refugio Shelema, Refugio Guf, Refugio Nefesh. Para Rosa Bat, Fortuna, es Fortuna. Mi mamá. Okay. Mi mamá, Fortuna. Más alto es Fortuna, ¿no? Más sí. Alto. Ravi, yo quería hacer más o menos basado en lo que usted ha hablado. Es verdad que el judaísmo está basado en que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos, y como mi abuela me lo enseñó a mí, mi abuelita cuando salió que ella vivió en Estambul, ella nos enseñó a nosotros todo lo que era el judaísmo, es basado en que nosotros tenemos que inculcárselo a nuestros hijos. Los otros días yo tuve un problema con un amigo mío, porque él no es judío, y se puso a decir en unas terapias que yo estaba hablando, y esto no está él no estaba dando cuenta de la clase, pero bueno, él se puso a hablar y yo tuve un careo con él, porque él me dice, no, que lo que pasó es 7 de eso, que el pueblo judío, Netanyahu, hablándome más de Netanyahu y del pueblo judío, le dije, mire, lo que está pasando es que están poniendo muy malas informaciones y desinformando al pueblo, y hablando mal de nosotros, pero el pueblo judío es un pueblo muy noble, muy bueno, que ayuda al prójimo, porque nosotros le tememos al único que amamos, que nos arrodillamos, es a Hashem, y nosotros somos incapaces de hacerle ningún daño a nadie.
Esas son malas informaciones. Tú lo que estás de acuerdo con el terrorismo, le dije al hombre, y el hombre ayer me llamó y me dijo, Rosa, no he dormido en toda la noche por el genio que cogí contigo, que me dijiste que yo estaba de acuerdo con el terrorismo. Digo, sí, porque ¿cómo tú vas a decir que el pueblo judío y que Netanyahu es un mal presidente y que el pueblo judío es malo cuando te están desinformando y te están diciendo cosas y la gente todavía son, no sé, no le faltan los 5 sentidos, Ravi, que están viendo que nuestro pueblo ayuda, que lo que están haciendo todo ese daño es la gente de Hamas y de Hezbollah, toda esa gente, y cómo ellos van a decir que el pueblo judío es el que está matando de hambre a los niños de ahí de Gaza. Eso es mentira. No son informaciones falsas, Ravi, me da genio, porque me acusan a mi pueblo de que no es así. Pues, ¿Entiendes, pues Ravi? es parte del ticum que tenemos que corregir. Todo No, el y mundo. que es un odio que nos tiene, que porque Sí, que entonces la sí, gente que no son judías creen estas mentiras y estas falsedades. a mí una vez me vino una persona. Rabino Yohanan, ¿por qué usted no publica? O sea, hubo un tiempo que sí publicaba yo en Facebook todos estos asuntos y trataba de desmentir y cogía lucha con muchas personas. Eso no Y yo hace, digo, eso y yo, y yo me pongo a pensar, sí, sí, pero igual, es una situación que nosotros tenemos que entender muy en claro que esto tiene que suceder y tiene que yo pasar. sé. Hasta que llegue el Mesías, yo sé, es el que va a acabar con todo. Entonces, la única forma que uno puede hacer para que no exista la desinformación es no estar discutiendo ya mi punto de vista. Yo, Johanan Levy, Ajá. podemos hasta discutir con las personas, pero si ellos no van a salir de su necedad, ¿cómo vas a hacer tú? Vas a seguir peleando, enojándote, No, arruinando tu claro que no. hígado, arruinando Eso no, tus riñones. de verdad. Lo único que haces tú es de alguna otra manera es enfadarte. Entonces lo único que tú tienes que hacer es hacerte fila, más nada, hacerte Orar es tejilim. verdad, orar, Hashem orar. va a dar la salida. Lo acabo de leer hace poco. Hashem nos va a dar la salida. Él es el que defiende al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Entonces, amigos, yo siento que todas estas cosas, ya sea lo que está sucediendo de la guerra, todo esto tiene que pasar. Son circunstancias que se tienen que revelar en Mashiach. Estas son de las pocas cosas que nos hace entender a nosotros los judíos que al único que tenemos que sujetarnos es a Hashem, pero si no nosotros no nos sujetamos a Hashem, está escrito en la Torah, queridos amigos. Discúlpenme, Uh-huh. que nuestros enemigos nos van a comer vivos. Entonces, ¿quieres hacer guerra? Ok, en silencio, tefilín, rezar, mujeres encendiendo velas, recitando tejilim. Esto es hacer guerra. Hashem va a dar la salida. Así de simple. Hashem va a mandar al Mashiach. Se nos va a revelar. Pero por eso es esta clase bien importante. ¿Alguien más quiere comentar? Aparte de esto, vamos. Leah tenía ganas de hablar, pero cerró el micrófono. Shalom. Gracias por la maravillosa clase que nos da esta noche. Yo no tengo que volver a ver cuando ya había iniciado. Disculpa. No, no se perdió de mucho. No se perdió de mucho. Lo más jugoso y sustancioso entró usted, exactamente. Así que no se perdió de mucho. Zulami, ¿tiene dudas, preguntas? Bueno, muy bonita la clase y entendible, y creo que lo importante es que nosotros podamos entender y en lo posible, si es que se nos permite y nos permiten otras personas dar a conocer para que no reciban una mala información,
acerca de lo que es el Mashiach realmente. Sí. Sabes. Así que seamos como esta tzadeket trayendo buenas noticias. Entendamos que hay circunstancias y tiempos difíciles, pero en estos tiempos difíciles cuando nosotros debemos entender que está más cerca el Mashiach. Amén. Yo quiero hacerles un aporte antes de terminar. A ver. Con lo que comentaba la compañera hermana Rosa. Pasa lo siguiente. Cuando hablan de Israel, cuando publican todas esas cosas, y hay tanta gente que está basada en la ignorancia, hablando sin saber. Es verdad. Pero he optado por hacer silencio, porque la misma Torah habla que sabio calla. Y a veces me pongo a pensar que el entrar en disputas con la gente es soltar energía de nosotros, que vale mucho. Nosotros más ganamos haciéndolo, orando y buscando de Hashem, como decía Rabino, aplicando los salmos, porque hay una batalla que ellos no tienen ganada, que es la espiritual, y que es otro terreno que esa gente ni siquiera conoce. Yo lo único que sé es que cada persona que se levanta contra Israel, que hace comentarios, que juzga, que dice sin tener conocimiento de lo que está pasando internamente y de lo que ha pasado con el pueblo judío, lo que hace es echarse karmas. Está creando karmas para sí mismo y lamentablemente hasta para sus propias familias. Disculpe que le interrumpa, imagínese que el presidente de Venezuela maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel. Chávez. Y ahí hubo otro de ahí que dijo otras cosas en su corazoncito para abajo. Estaba dando el speech y tirando y pum, para abajo. Entonces, Hashem les va a callar la boca. O sea, Dios les sellará la boca a todos nuestros enemigos y lo único que nos corresponde, como siempre he dicho, callado, hacemos más. Callados, pero con acción, hacemos más. ¿Cuál es la acción que tenemos que hacer? Cumplir la Torah. Rezar. ¿Eh? Y estas clases que son importantes. Estás tú estudiando, estás recibiendo conocimiento. Así que, si no hay más preguntas, si no hay más dudas con respecto a este tema, lo dejamos aquí. Feliz noche. Laila Tov, de Traor. Se despide de ustedes. Su amigo Johanan Levi. Shalom. Fuerte abrazo. Bye bye.